Ok, esos dos caminos van a ser utilizar una comunicación Ajax similar a la que se usaba con jQuery o utilizar un recurso. Generalmente la decisión es más o menos así. Se van a comunicar a un API sencilla, no quieren complicarse mucho, van a hacer un GET, utilicen HTTP, es lo más fácil y es lo que les va a salir más rápido. Ahora bien, están trabajando una aplicación empresarial que tiene endpoints en REST, que tiene comunicaciones y que va a crecer y que van a tener que mantener. Ahí sí tómense el tiempo de utilizar recursos. Entonces, en este momento voy a enseñarles cómo utilizar comunicaciones. Entonces, por defecto, la comunicación simple se utiliza con HTTP. De acuerdo a lo que discutimos en las anteriores sesiones, esto va a ser un factory, un service o un provider. Realmente puede ser cualquiera. Ahora bien, si es configurable, probablemente sea un provider. Formalmente HTTP es un provider que genera elementos para que ustedes puedan comunicarse a través de todos los verbos de REST. ¿Cuáles son los verbos de REST? Son exactamente los mismos verbos que utiliza el protocolo HTTP. Get, put, post y delete, esos son los verbos oficiales. Si ustedes usan algunos otros frameworks, les va a dar un quinto verbo de preflight, que es el verbo options, y realmente si hicieran programación a bajo nivel, ustedes pueden agregar sus verbos. No se recomienda porque la mayoría de veces cuando la gente usa sus APIs, espera que ustedes respeten la manipulación con verbos HTTP. Entonces, si yo, por ejemplo, fuera a desarrollar una aplicación móvil para el MP y fuera a utilizar las APIs que ya existen, yo esperaría que todo lo programen ustedes respetando los verbos. Y la mayoría de frameworks como Angular les va a ofrecer los verbos estándar para comunicarse. Entonces, en el caso de HTTP, la verdad es bastante simple. De hecho, ya la utilizaron muchas veces. Utilizan el provider y ejecutan el método get con una URL a la que quieren consultar. Esta URL no está obligada a estar en un formato en particular, pero si Angular detecta que lo están recibiendo en un formato JSON, les va a convertir hacia objetos. Si le entregan texto, les va a dar texto. Si le entregan XML, igual les va a dar un texto donde viene su XML. Entonces, por convención, generalmente las APIs se hacen en JSON, pero no están obligadas a utilizarlos. Entonces, una vez utilizan el API y el API les devuelve la información, esta información viene después de un tiempo T. ¿De qué depende esta T? La velocidad del internet, la velocidad de su web browser y la velocidad del servidor. Entonces hay un texto que a mí me gusta mucho, que en este momento no lo incluí aquí, que se llama Las falacias de la computación distribuida. Cuando tengan tiempo, búsquenlo. El tema es que cuando ya estamos trabajando de forma distribuida con aplicaciones cliente que se comunican a servidores, no podemos asumir que sería igual a programar una aplicación de escritorio. Tenemos que tomar en cuenta que hay factores variables que pueden afectar a nuestra comunicación. Velocidades de conexión, están trabajando en 4G, va a ser diferente de trabajar en una línea de tierra, que sería diferente a trabajar, por ejemplo, si ustedes están en Europa y se comunican con un servidor en Guatemala. Entonces, la mayoría de frameworks están conscientes de esas limitantes y los van a obligar a utilizar programación asíncrona, donde su interfaz gráfica no queda bloqueada por esta variabilidad en el tiempo T. Entonces, lo que hacen para implementar programación asíncrona es que se ven obligados a utilizar callbacks. Los callbacks, la definición formal, son métodos que se pasan como parámetros y quien lo recibe como parámetro después de un tiempo T va a invocar este callback para que regrese la lógica hacia lo que ustedes estén ejecutando. Entonces, si nosotros vemos el código acá, aquí tengo un ejemplo clásico de programación asíncrona. Lo que estoy haciendo es consultar a una URL donde hay estudiantes y puedo identificar dos callbacks. Un callback cuando todo sale bien y un callback cuando todo sale mal. Entonces, si analizamos esto como, por digámoslo, un diagrama de secuencia, su controlador va a estarse ejecutando
y van a ejecutar un método. Después de eso, envían hacia el provider HTTP una petición. Esta petición, por ejemplo, es buscar los estudiantes, qué sé yo, un servidor en Estados Unidos, un servidor en Alemania, un servidor al otro lado de su casa, y para que esta acción se complete, pasa un tiempo t, que es variable, pueden ser milisegundos, microsegundos, y por defecto les puede dar un timeout de entre 30 segundos hasta un minuto. La mayoría de web browsers tienen como timeout 45 segundos. Si después de 45 segundos no responde, se va a bloquear la aplicación y se va a entender como un error, aunque puede ser que simplemente estaba lenta. Esto también es configurable. Entonces, cuando yo hago esta llamada, envío un objeto especial. Este objeto especial es el callback. Y este callback, a su vez, va a tener cierta lógica. La lógica ustedes la definen y se va a ejecutar hasta que este tiempo t termine. Entonces yo mandé la función desde un thread o desde mi controlador y hasta que el backend me responda, el mismo backend y el mismo provider se va a encargar de ejecutar mi callback. Entonces por eso es que es un poco difícil programar asíncrono. Ustedes no pueden asumir que una vez ustedes llaman hacia el backend, automáticamente se va a ejecutar. Tienen que asumir que va a haber un tiempo variable y nunca traten de escribir programas que asuman un t, un segundo, un t, 2 segundos. Ustedes no saben qué puede pasar. De hecho, la mayoría de programas en aplicaciones móviles también está afectada por el mismo principio. Tienen que depender de backends que no saben si van a responder bien, si van a responder rápido y si van a responder adecuadamente. Entonces, éxito y error. Adicionalmente, en las nuevas versiones de Angular viene una forma reactiva de la función HTTP. ¿Cuál es la diferencia entre programación asíncrona y programación reactiva? Son los verbos que utilizan. Existe todo un movimiento de programación reactiva dado que tenemos aplicaciones móviles. Y una de las cosas que proponen es que en la programación reactiva ustedes programen pensando que su código va a reaccionar. Entonces la versión reactiva de HTTP dice lo siguiente: a través del provider consulto una API y solo entonces, cuando reciba el resultado, se va a ejecutar un evento. Lo único que cambia es el verbo de cómo se ejecuta. Y si esto no se ejecuta, pues se ejecuta la opción de error. Sea éxito o sea error, algo les tiene que responder el backend y esos callbacks se llaman hasta que la aplicación termina. Entonces, programación reactiva y el que ustedes están utilizando, programación asíncrona. Entonces, en este momento vamos a probarlo y vamos a analizar adecuadamente cómo funciona. ¿Se dieron cuenta que el API de Chuck Norris tarda en cargar? Ok, el API de Chuck Norris tarda en cargar porque el internet acá es muy lento. ¿La aplicación fallaba? Rara vez fallaba. ¿Por qué? Porque yo la programé utilizando callbacks. Yo sabía que el internet de mi casa no es el mismo que el de mi oficina, ni es el mismo de acá. Entonces, utilizando callbacks, en determinado momento, esta función se llama una vez el servidor tenga la respuesta y ya regresó hasta el navegador web. Antes no. Y el callback no pueden asumir que se va a ejecutar inmediatamente. Entonces, para quienes terminaron la práctica probablemente se dieron cuenta que una vez metían el callback en los servicios no podían programarlo. Tuvieron que crear otro callback para actualizar la interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque son programaciones asíncronas. Se da después de un tiempo y no pueden esperar resultados. Entonces, esta es probablemente la parte más complicada de programar en JavaScript, porque después se complica más utilizando promesas, programación reactiva. Entonces tienen que entender bien y probar el concepto de callbacks. Entonces, en el código que yo les acabo de pasar, ya viene una promesa HTTP implementada y pueden utilizar cualquiera de estos verbos. Los verbos estándar son get, post, put y delete, y adicionalmente pueden configurar el encabezado de su petición
si quieren un procesamiento adicional del formato JSON o si quieren hacer un patch o un diff sobre la respuesta. Generalmente van a estar utilizando solo las 4 que marqué con flechita. Entonces, todos estos eventos se ejecutan dentro de un scope apply. El recurso los va a hacer por ustedes. ¿Por qué es importante que esté dentro de scope apply? Si fuera una petición tradicional Ajax, recibirían la información después de un tiempo y no tienen cómo saber que ya recibieron la información y necesitan manipular el DOM. Entonces, HTTP como provider lo va a hacer por ustedes. Si manipulan el DOM dentro del callback, se va a manipular correctamente. Si lo hicieran con un XHR de su navegador, van a ver que nada cambia. Entonces, siempre tengan cuidado con eso. Por eso es que hago mucho hincapié en que las cosas que utilizan con Angular traten de utilizar siempre frameworks de Angular, porque si depende del tiempo, ustedes tendrían que programar manualmente la interacción con el ciclo de actualización de los watches. Entonces, ya es más dolor de cabeza estar programando estas cosas. Yo soy de la opinión que uno no debería pelearse con los frameworks, sino que uno debe de pensar en su aplicación y entender el framework para que todo funcione bien. Entonces, lo que les voy a pedir es lo siguiente: busquen el código de Chuck Norris y vean dónde utilicé HTTP. Una vez que ubicaron el código de Chuck Norris, se van a dar cuenta que durante todo este tiempo para la comunicación yo estuve utilizando HTTP. ¿Cómo fue que fue implementado? Primero que todo, yo maqueté un HTML que correspondía a la vista, que es el que tengo acá con Norris HTML, y después apliqué el ng controller, en este caso es Norris controller. ¿Qué estoy haciendo acá? Pues únicamente corrigiendo un par de errorcitos que tenía en la aplicación. Y una vez está listo el controlador de Chuck Norris, vamos a poder probar cómo funciona el servicio de HTTP. Solo voy a configurar un par de cosas en las rutas y vamos a agregar la ruta correspondiente a Chuck Norris. Ok, ¿cuál sería la ruta? Vamos un poquito por acá. Ok, entonces antes de agregar la ruta, lo que quiero que tengan claro es que Chuck Norris sigue dependiendo de, o dicho de otra forma, el controlador que tiene a su cargo la plantilla de Chuck Norris sigue dependiendo de la existencia de un modelo. Y este modelo, el modelo que va a aplicar a la tabla, es Norris Facts, que se está utilizando dentro de ngRepeat. Por lo tanto, cada eslabón, al momento que se utilice el ngRepeat, va a ser utilizado mediante fact. En el código pueden observar que tenemos fact.value y fact.url, que son los únicos dos valores que voy a obtener de Chuck Norris. Entonces estos valores existen en un objeto y generalmente los obtengo de un backend que ya entrega objetos en formato JSON. En el caso de Chuck Norris, este backend ya estaba listo y posteriormente el backend lo consulto a través del método getNorris. Acá, por ejemplo, la URL del backend es api.chucknorris.io /jokes, que son las bromas de Chuck Norris, y estoy parametrizando la búsqueda a través de un query. Entonces, ¿cómo parametricé el query? Primero tenía un input value, y este input value, su modelo es search, que debe de estar dentro de scope para que pueda ser parte de del modelo que está siendo administrado con Angular. Luego de eso, pues solo concateno esta variable hacia la URL existente, y si ustedes prueban esta URL en el navegador, lo que van a obtener es un backend que mediante el parámetro query puede buscar paramétricamente los resultados de la búsqueda de eslabones en el backend de Chuck Norris. Y si todo sale mal, entonces lo que va a pasar es que se va a ejecutar el método de error. ¿Qué es lo que estoy haciendo en el método de error? Pues únicamente limpiando el valor en Norris Facts. Okay, entonces vamos a probar la URL en el web browser para que veamos cómo funciona. Por ejemplo, acá estoy buscando las bromas, vamos a buscar de Mac, sino las bromas de PC. Y todas estas fueron las bromas que coincidieron con el criterio de búsqueda. ¿Cuál es la particularidad de esta API? Por defecto lo que está entregando es texto.
pero aquí como estoy utilizando Firefox, pues se formateó con formato web, formato JSON. Y si yo cambio el parámetro en la query, pues ya se realiza una búsqueda diferente en el API REST de Chuck Norris. Y acá, por ejemplo, encontramos una broma de cupcakes que dice cuando Chuck Norris hace cupcakes, el Frost, bueno, no entiendo mucho la broma, pero el punto es que están consultando la API. Una vez que estamos seguros de que la API está funcionando, es una API que podemos consultar a través de HTTP y ya tenemos el cliente listo. ¿Cómo la vamos a ejecutar? Pues basta con que recarguemos la página y debería ejecutarse el llamado hacia la API. Entonces vamos a agregar un nuevo controlador para Chuck Norris y cambiamos la URL. Esta va a ir sobre Norris, Norris Controller. Entonces la funcionalidad en este momento se llama Norris, cambio el controlador. Y además de cambiar el controlador, pues voy a cambiar la plantilla. Esta plantilla está ubicada en View norris.html. Okay, vamos a probar directo en el navegador y entramos a través de la URL. Ok, que está en la página de Chuck Norris. Hola mundo, y esa es su búsqueda. Y vamos a filtrar las búsquedas XHR o dicho de otra forma, Ajax. Entonces fuimos capaces de cargar todos los chistes. Ahora bien, noten que cada vez que realizo una búsqueda de un chiste con el API de Chuck Norris, esta búsqueda se realiza después de un tiempo T. Entonces, para comprobar esta funcionalidad, lo que voy a hacer en este momento es depurar la aplicación. Para esto, pues primero que todo ubico el controlador de Chuck Norris que está dentro del archivo controllers y vamos a establecer un punto de depuración tanto cuando inicia la llamada Ajax así como dentro del callback. Yo esperaría que, como en este callback es la opción reactiva, en caso de éxito, si en caso de éxito yo consulto, se detenga dentro del callback que está en como primer argumento la función den, y en caso de error se detenga en la función que está como segundo argumento en la función den. Entonces vamos a hacer un poco más grande esto, vamos a organizar la red y yo esperaría que lo primero que pase es que se dispare la consulta, posteriormente se observe el detenimiento en uno de los dos callbacks y pueda analizar cuál es el flujo de la aplicación. Ok, entonces aquí vamos a ingresar un término de búsqueda. En este caso lo que ustedes sugirieron fueron bromas de Donald Trump. Bueno, chequeo los breakpoints, pongo un breakpoint adicional al inicio y cargamos los facts. Una vez que cargo los facts, se dispara el método del botón getNorris. Ese es el que tenemos configurado en el ngClick. Y si avanzamos paso por paso, llego a la definición y la invocación de HTTP. Se define cuál va a ser el parámetro y la URL. Todavía no se ha disparado nada dentro de la llamada. Avanzo, se define cuáles son los dos argumentos, se crean las funciones y en ningún momento he tenido comunicación. Y por último, pues la línea pasó adelante. En este momento se está ejecutando en background la llamada hasta que doy play. Chuck Norris responde y una vez que responde se debió haber ejecutado una llamada a uno de los dos callbacks. Por definición, los callbacks se debe haber ejecutado el callback de éxito porque la llamada fue un éxito con código 200. Esta llamada particularmente tardó casi un segundo. No los callbacks, los backends normales, perdón, no deben de tardar tanto. Y como observan acá, obtuve como resultado el archivo o la información JSON que había obtenido cuando consulté directo en el navegador web. Y si, por ejemplo, yo continúo con el proceso de debugging, mi consulta ahora sí está detenida en el callback. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Viene dentro de la variable response que podemos examinar en el debugger. Okay, veamos aquí qué es lo que contiene el response. Okay, un poquito más grande. Entonces noten aquí que cada uno de los objetos que están contenidos en response son las bromas que fueron dadas como resultado a partir del API en REST. Si avanzamos una línea,
Todavía no se ve nada en el modelo. Y si avanzo la ejecución para que termine el callback, ahora sí se ven reflejadas las informaciones. Vamos a hacer una segunda prueba. Quito algunos breakpoints para comprobar que todo esté bien. Y posteriormente voy a lanzar una nueva búsqueda. Ok, una vez, pues, tal vez sería un poco interesante probar qué pasa cuando se da una comunicación errónea. Voy a cambiar, voy a colocar de forma errónea la URL en el controlador, y no va a ser API, sino en este momento le voy a colocar APIs para que la URL no exista. Por lo tanto, la consulta es inválida. Recargamos la página, buscamos un nuevo criterio, seguimos con Trump y vean lo que pasa en la red. Ahora sí, se invocó el callback de error. ¿Por qué se invocó el callback de error? Simple y sencillamente porque la API no existe. Por lo tanto, y probablemente el error que acabamos de obtener acá es un error código 404, que en HTML significa que el backend no existe. Efectivamente, no existe el backend, la URL está mala, el navegador web interpreta esto como un error not found, y una vez que lo interpretó como un error not found, pues no nos queda de otra. Nuestra API, nuestro controlador en realidad considera este tipo de casos. Los 404 no solo se pueden dar porque el API está mal, puede ser que el dominio haya cambiado, puede ser que alguien se tropezó en el cable de la computadora, puede ser que el internet en 3G se acabó. Entonces, toda la comunicación y todas las veces que queramos comunicación en Angular, es bueno escribir este tipo de casos. Ok, entonces, de momento vamos a dejar acá. La aplicación sigue sin funcionar. Para hacerla funcionar nuevamente, pues corregimos el API. Guardo, recargo y vuelvo a ejecutar la búsqueda. Buscamos otro término de búsqueda. Seguimos con ROM. Y ese tiempo T, si ahora notarán que es variable, dependiendo cuál es la calidad del internet, es el tiempo T por el cual estoy obligado a ejecutar búsquedas con callbacks.